no, de estos que cuidan la oveja, mira. ¿Hay cachado eso? Parece esos quiltritos, de esos perritos quiltros. ¿Es una quiltro? Una quiltrita. Es indefinida. ¿Ah? No, pero, Es indefinida. Me encanta. pero perdóname, pero son las típicas cosas que lo que hace la Isa de estar con su pelo así como ensortijado, es como, ay no, casual, mentira, vienen saliendo de la peluquería, pagaron lo indecible para que les deje las mechas desordenadas, pero justo. No, no es. ¿Tú crees que nosotros nos producimos para este podcast? ¿Tú crees nada? Nunca tanto, po. Nunca tanto. Pasé por el sauna, me fui a depilar, después me maquillé. Yo me hago la cosa esa que me enseñó la Carla, pasarme una máquina y listo. No para afeitarme, sino para que me resulte útil. No para afeitarme. Ya, ¿estamos listos para empezar o no? Sí, señor. Sí. Aquí estamos. La primavera aquí en Los Andes, la verdad que llegó Parece. a mi hogar y a mi barrio, está lleno de florcitas, de pajaritos. Y nada. ¿Será la subjetividad tuya? Está lindo y además que la política está tan bonita, compañero, en Chile. Qué desastre. Interesante. Qué desastre. Está todo pasando. Oye, No, escuché un audio de la Carolina Toá, pensaba que yo ya no existía, Yo pero escuché también. 5 minutos, un audio que mandó ayer de una reunión del PPD seguramente, y la verdad yo decía, esa voz la conozco, decía yo, ¿quién es esa voz? Hasta que alguien me sopló, me dijo, es Carolina Toá. De las cosas que pasan en la política en Chile, que ahora la UA no podía hablar nada, porque si no, todo Chile se entera de lo que hablas en reuniones. Ah, era un audio que ella mandaba a otra persona, un filtrado. Sí, pues lo tienes, Son ¿no? los mejores, son los mejores. Yo de hecho Yo tengo lo guardado muestro. todos estos espacios que con nosotros conversamos antes de empezar a grabar el podcast, y esto sería unos filtrados muy buenos. No. El otro día aparecía la Toa junto con otras personalidades añejas que vemos hoy en el documental del Pato Guzmán, Cordillera de los Sueños. Y era muy bonito verlos así, jóvenes, impetuosos, en las marchas, enfrentándose a los pacos, como otra gente. Y que en el camino hubo una descomposición. Es que la Carolina Toá también... Carolina, no es la Claudina Núñez. Claudina Toá por cierto. Oye, Claudina, ni con el pétalo de una rosa, Claudina Núñez. Ni con el pétalo de una rosa. No, yo lo respeto, pero se mandó cagada y media como alcaldesa. Bueno, Darío, pero eso lo hablamos de puertas para adentro. No, pero si todavía no hemos empezado el podcast. ¿O sí? Compañero, en el partido las cosas se dicen en el partido adentro. Usted sabe. Exacto. La ropa sucia, usted sabe dónde se lava. Por eso nos salimos del partido, para poder hociconear así, pero... Pero igual seguimos la línea del partido, ¿cierto, Darío? Habla por vos nomás. No, yo estoy... No, sí, igual. Sí, es que es divertido eso, porque además que ustedes saben que el Cristian tampoco, por ninguno de los dos, a ver, porque el típico comunista, el comunista que en el fondo es comunista, porque entró a los 14 años a la Jota, porque el papá o la mamá era comunista, familia y toda la cuestión. Entonces da lo mismo. Después puede que nunca milite, nunca vaya ni a una reunión, pero en el fondo es comunista toda su vida, porque cierto es parecido a una religión, el tema de, no lo digo en el sentido de verdad mayorativo, sino como en términos como de la identidad cultural, ¿cachai? Como de las prácticas, no tiene que ver con un carné, tiene que ver con un hábitus. Ya, y Cristian y yo no somos de eso, pues teníamos de hecho militancias previas, cada uno en su lado, pero más bien, de hecho, el mundo más bien socialista, no lo mismo, pero parecido. Pero lo divertido, y eso sí es verdad, que yo siempre me cagaba de la risa un poco de esta lógica, así como estos comunistas que son comunistas eternos. Y ahora que uno ya no está en el partido, participando ni militando con ninguna relación política, orgánica de nada, igual de repente como que uno mismo se da cuenta que está ahí así como defendiendo. Como, no le digan eso, no le digan eso a Daniel. Es divertido. Quería comentarle que tengo unos piñones. ¡Qué rico! Que me envió la profesora Olimpia Cifuentes, que es profesora de ciencias en el Liceo de Lota. Y nos mandó con el choquito piñones, así que yo dije voy a compartirlo con el Rogerío, con la audiencia, pues son riquísimos. Pero y esto se cocen y después sale y son muy ricos. Manda la encomienda, pues mándala por Starken. Le vamos a ir al Alto Biobío a buscar piñones porque tenemos varias amigas también y comunidades por esa zona.
Ya. Les voy a enviar. Oye, ¿cachai que es divertido? Pues si fuéramos un podcast así como más ABC1, deberíamos tener castañas de cajú, ¿ah? O almendra, ¿ah? Pero como somos del Por Rogerío, ejemplo, son piñones lo que trae. Porque en fondo es elegante el piñón, de hecho es caro, piñones. No, pero Oye, es no, compañero, mal este huevo. claro. pero los piñones están, Gourmet. podríamos decir, sí, Mm. sí, gourmet. Sí, O revalorizados, como queramos ponerle, sí, sí. Son pero, ricos los piñones, a mí me pero si encantan. los piñones votaran apruebo o rechazo, votarían apruebo. Eso es lo que quiero decir, ¿o no? Sí, pues, votarían a prueba, Aunque en obvio. realidad son de la región No, donde hay más rechazo. sí, no lo sé. Pero no, los piñones son, sí, La identidad pero del no, piñón. votarían a prueba. Sí, Hoy los hablando de piñones sí. rechazo, estuve conversando con funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y también de Gendarmería de un entorno. ¿Y sabes qué están haciendo estos hueones del rechazo? Entre ¿Qué? tanta infamia y mentira, le están diciendo, lo están orientando que hay que votar rechazo porque si gana la aprobación apruebo, se van a reducir los salarios de los funcionarios. Así es. Y bueno, pero Pero es, que lo hacen- y eso recorrió a toda la familia militar y a todos los trabajadores de gendarmería y que van a haber modificaciones que no tienen nada que ver con la Constitución en términos, Sí. y también en los funcionarios públicos, que van a haber modificaciones a las plantas y a las ¿Y remuneraciones. algún pelotudo se lo cree? Esa es la pregunta. Lo creen, es que se lo creen, de Entonces que verdad. voten rechazo, weón, perdóname que te diga. El nivel de estupidez, o sea, yo el otro día, no sé, el martes, ¿qué día fue que? Ya vi la campaña, que ya, puta, me da el rechazo, obviamente el sentimiento de homicidio, Satanás vota a prueba y todas esas cosas, ya, es como ya, paren el huevo. Pero además, me meto a Twitter y habían dos noticias, decía algo así como en alerta Chile, como una inmigración descontrolada de venezolanos en el norte, como que nos están atacando. Esa era una, y la otra era toda una campaña de respaldo a este gringo supremacista blanco que para el movimiento social disparó a la gente que lo hizo detener por el que baila pasa En Reñaca parece. en Reñaca. Entonces había toda una campaña de solidaridad con este loco. Entonces yo Hay que solidarizar. vi Ah, no, esas no, dos no. cosas, dije, me Qué voy, espanto. Ah, espérate. vámonos, Yo la vámonos. semana pasada quedamos de estas, si bien los podcasts siempre tienen una estructura un poquito más atemporal, la conversación que intentamos generar acá podría ser interesante o no ahora, en 3 meses más, etcétera, pero nos pusimos un pequeño pie forzado como militantes, como izquierdistas de cartón, que somos 3 de los 4 integrantes de este podcast. Sí, solamente tú, Cristian, nos mantiene al puño en alto, el resto somos de mentira, pero Yo soy la disciplina de la la izquierda, disciplina. compadre. Pero quedamos de conversar un poquito del tema del plebiscito, porque ya se acerca, estamos de hecho hoy a primero de octubre, hoy día, ¿no? Sí, 1 de octubre, así que ya entramos absolutamente en tierra derecha. Y a propósito de lo que señalaba la Carla, no lo hemos comentado, ¿han visto la franja? La Carla la ha visto harto, me gustaría ahí que te tirara ahí una opinión, los más y los menos, ¿ah? Lo mejor y lo peor de la franja, no sé. ¿Qué es lo que han visto, qué han sabido, que puede ser la franja misma, o también las reacciones que se provocan a través de las redes sociales después de que se emitió alguna cosa en la franja? No sé qué les ha pasado a ustedes. A mí la que más me gusta es cuando dicen mixta no, y es la única hueá que me queda clara. Porque todo el resto es una ensalada, es como que partieron el cuerpecillo, el cadáver en 1 millón de partes, porque efectivamente, estoy hablando de la campaña del apruebo, no se pueden poner ni siquiera para eso de acuerdo, lo que me parece un desperdicio. El otro día leía un Twitter de Zurita que daba en el clavo, así como en el espíritu de post 18 de octubre no pueden acordar una campaña común. Y creo que hay un desperdicio de tiempos en donde René Alincos da así, donde otras viejas, o sea, es que es un chiste. Entonces, no estamos en una campaña política individual, no estamos candidateando a nadie, estamos buscando un cambio país y está mucho en el discurso, pero finalmente en las prácticas se vuelve a desarmar ese discurso, que es lo mismo que yo cuestiono también de las marchas, el movimiento social, lo hemos hablado aquí, cuando tu problema no es mi problema y empiezan a aparecer las parcelas y es mucho sí, vámonos a la calle, pero el sentimiento de comunidad y la validación del otro se empieza a diluir gracias a este sistema de mierda. Entonces creo que eso en la campaña de la prueba está evidente. Ahora, hay cosas notables
el mixta no me parece lo más notable, pero además la señorita Blum diciendo no sé qué, como esas campañas más graciosas que a veces llaman la atención, y un poco de seriedad que pone uno de los partidos, no quiero decir cuál, pero hay un par de discursos un La poquito más... democracia cristiana. No lo quería decir, pero sí. Oye, por favor. Bueno. Sí, o sea, hay un par de discursos ahí más sólidos porque van al fundamento, van a las bases del cambio. Entonces, tratan de explicar seriamente qué pasa con esta cuestión. Raúl Y el Zurita resto pone en su Twitter: increíble lo que ha pasado con la franja del apruebo, que quedará como la mayor muestra de personalismo, ceguera y pequeñez. ¿Cómo no concordar en una sola franja creativa, luminosa, educadora, y no esas deshilachadas tiritas de papel confort? Igual arrasaremos, yo apruebo, dice Raúl. Te interrumpí, Carla. Sí, no, eso, o sea, me parece un buen diagnóstico. Y el rechazo es un chiste. Y las parodias que han salido del rechazo en redes sociales me parecen notables. Pero igual les hacemos un poco el favor cuando replicamos y les ponemos en chiste su estupidez. Partiendo, lamentablemente, queridos compañeros de la religión, por todo el tema evangélico. O sea, y nosotros fuimos pitonizos, porque la semana pasada pusimos este pie forzado del tema de las religiones, en este caso de la evangélica, pero también podemos hablar del grueso de todas las religiones y lo que está pasando en términos de descomposición política gracias a la incidencia de algunas religiones. Y bueno, después aparece la campaña y nos encontramos con esto, que es vergonzoso. Impresionante. 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 Sí, quería hacer un comentario cortito sobre la franja. Yo creo que la franja simplemente o no simplemente viene a replicar el estado de la descomposición política. A ver, que no es una descomposición política. Yo dudo mucho que pudiéramos haber hecho una franja juntos con la DC. ¿Por qué nosotros tendríamos que hacer una franja juntos con la DC? ¿Por qué tendríamos que comprarle a la DC sus imágenes épicas, ¿cachai? Apropiándose de unas marchas que son contra la DC, que son contra la Carolina Toá, el PPD, Ricardo Lago, y no voy a seguir nombrando, o al menos, no sé si todos los marchistas, pero buena parte de los marchistas son también contrarios a la concertación de partidos por la democracia. Entonces, ¿por qué tendríamos que hacer una franja con ellos? ¿Por qué tendrían ellos que cedernos la migaja de, no sé, 3 minutos o ni siquiera 3 minutos? Porque efectivamente alcanzamos a decir menos que Rosa Daric. Entonces, no, la franja es una pamplina, bueno, a ver, no quiero ser tan, me voy a dominar. Sea. La franja refleja que nos abrieron, que a las personas que no son de los partidos tradicionales, les abrieron un espacio patético, que no les permita hacer ningún tipo de discurso. Es una franja, bueno, de los eslóganes, ¿cachai? Sí. Bueno, que yo estoy muy a favor del eslogan, y me encanta un buen eslogan. Me parece que refleja que no vamos juntos, que no pegamos juntos. El problema, o sea, cuando yo hablaba de esta descomposición política, me refiero a esta desciudadanización en el sentido clásico, no en que desaparecen los ejercicios ciudadanos, sino que se rechazan los partidos, pero uno se compromete con movimientos feministas, con movimientos estudiantiles, con movimientos vecinales, y esa nueva ciudadanización no logró ser recogida por los partidos políticos, fundamentalmente. Entonces, ese cambio que esperamos en el pensamiento de esos lugares no sucede finalmente. Yo creo que en relación a eso coincido con la Isabel en el sentido de que pensar que los partidos que obviamente han sido impugnados sean los que ellos interpreten lo que la mayoría quiere en términos o desea en términos de cambio que se demuestren en la revuelta, en esta revuelta social, que de mi punto de vista es un ciclo que está abierto y que Carla complementa con eso, porque en el fondo, ¿cómo van a ser ellos mismos que van a interpretar esa ciudadanía si no han sido capaces de recoger ni siquiera un poquito de aquello? Entonces, claro, ellos van a leer eso y claro, puede haber mayor factoría en términos de producción de algún capítulo en la franja porque hay más lucas, pero son los mismos hueones de siempre que están hablando.
Y lo que yo he logrado ver alguna, me ha gustado una, donde salió la Javiera Contador con algunos actores que lo encuentro entretenido, pero en el fondo no me convoca en términos de estar mirando yo la franja, por ejemplo, y creo que bueno, lo que hay que tratar de cómo esos sectores que hoy día no están interpretados puedan en algún minuto que ese poder desconstituyente logre constituirse. Por eso tampoco dramatizo con lo que pasó ayer en el proceso de negociación de los partidos, porque la verdad que este tema no se va a resolver en estos 3-4 meses, sino más bien que sigue en impugnación y por tanto yo aspiraría que donde nosotros estamos instalados y tantos otros, en algún minuto vaya cuajando en algo, y esa es la tarea principal. Y lo digo por lo siguiente, porque pareciera que nada se mueve o todo está estático, pero imagínate que yo pertenezco a una franja de sindicalistas que no está en la primera línea de los medios de comunicación, ni del empresariado hoy día, ni en el debate que nos invitan los parlamentarios, pero hemos logrado en 2 meses juntar a más de 500 dirigentes sindicales en distintos conversatorios, foros de intercambio, y no son la dirigencia sindical descompuesta o la dirigencia sindical que por año controla el aparato burocrático de ciertas organizaciones sindicales. Entonces yo creo que está cursando algo y esa es la pega que hay que hacer. Y en ese sentido estoy haciendo una pega en el Frente Unitario de Trabajadores que tiene resultado. Entonces, lo que hagan los partidos tradicionales, maní, pero sí tenemos que construir fuerza política propia y por eso es claramente que lo que reflejan las franjas de estas cápsulas que están saliendo en la franja lo interpreta totalmente. Hay algunas cuestiones que por lo menos en Aprobó Chile Digno no están saliendo bien y que hay un esfuerzo y un trabajo, pero casi a honoris de todos los equipos nuestros. Es decir, a honoris. No hay paga. ¿Sabéis qué? Yo tengo no sé si es exactamente una diferencia, me suena a diferencia con lo que señala sobre todo la Isa, también Cristian, pero lo quiero plantear en el siguiente sentido, que yo creo que eso es una discusión permanente y en todo orden de cosas, en las cosas cotidianas y las más profundas, que nos pasa mucho al mundo, a las distintas sensibilidades de la izquierda. Y que yo siento que, o sea, en política, o tú tenés un horizonte estratégico grande, profundo, que tiene, por lo tanto, que supone un poder de impugnación así, power, ¿cachai? Poderoso. Y por lo tanto haces cosas que pueden ser en el corto plazo súper poco beneficiosas. Decides no sumarte a una cosa más grande, no vaya a primaria, defendís tus 30 segundos para poder hacer tu franja. En fin, hay muchas razones, pero que tiene que ver entonces con que tú tienes un horizonte impugnador de más largo plazo. O si no, efectivamente, eres simple las cosas y acuerdas cosas muy básicas. O sea, por ejemplo, ¿qué es necesario? Independiente de cuál sea tu estrategia, la tuya, la mía, la de la ADC, el Partido Socialista, el Frente Amplio, los descolgados, los independientes, los sindicalistas. Todos esos se supone que quieren que el apruebo gane y que gane por una amplia mayoría. Después cada uno a lo suyo. Bueno, a mí me parece que el mundo de la izquierda en general eso, no creo que haya gente que diga así como, sí, quiero ganar la prueba y en realidad ojalá que vaya poca gente a votar. No lo sé. Entonces, cuando tú no resuelves cosas tan básicas como, o sea, oye, una franja, o sea, mira, nosotros 4 no nos hemos sentido convocados a verla, lo decía el Cristian, nosotros, que somos probablemente el nivel así como militancia y la gente que nos escucha, 2, 3, 5% con cuea más politizado del país, permanentemente, más allá de militancia o no militancia. ¿Qué le queda al resto? Estamos tratando de explicar qué cosa es una mixta, que no es una paritaria, sino que es que esté en la mitad del Parlamento. Entonces, si tú no eres capaz de ponerte de acuerdo en eso, ¿qué tengo que hacer con la DC en esa franja? Ponernos de acuerdo en un jingle que suene bonito y que haga que mucha gente vote a prueba. Porque si uno dice, no, pero es que ¿qué tengo que hacer con...? Bueno, entonces, ¿pero qué? ¿Entonces tenías un proyecto impugnador y haces cotidianamente un ejercicio impugnador? ¿O en el fondo igual está ahí en la conversación política todos los días entre fuerzas políticas, estoy pensando en el Frente Amplio y la ADC y todo ese arco y el PC? ¿O igual te estáis tratando de poner de acuerdo para ver quién preside tal comisión? Entonces ahí lo que hay una cosa esquizo, ¿cachai, no? Súper esquizo, en términos de que... Es la autoerótica. Es la autoerótica que se nos comió. No, Darío, lo que pasa es que también tenemos que entender, o sea, por lo menos cachar, de que todos los partidos lo que quieren es tener un rédito de esto y por tanto por eso no ceden. Obvio. Entonces, en el fondo no seamos ingenuos, la democracia cristiana, bueno, que está en el suelo,
los buenos necesitan relegitimarse, pues, weón. Entonces, esa escena de estas cápsulas les permite generar quizá esa conexión, pero lo que no han leído es que siguen leyendo la política en clave antes del 18 de octubre, y las élites, los que reflexionan la política, siguen hablando en esos códigos, y siguen pensando en construir esa unidad, cuando obviamente lo que estamos impugnando es el modelo. Y en ese sentido no podéis ponerte de acuerdo con buenos que no van a estar en eso nomás. Ahora, el tema es que cuando tú decís estamos impugnando el modelo, deja fuera prácticamente con matices casi a todos los partidos políticos. Bueno, pero es que hay Pero si los partidos políticos, o sea, no sé cuáles partidos políticos, porque sinceramente yo no me entero mucho, pero me da lo mismo. Yo me quedé pegada con la Concertación y ahora parece que se llama hasta de otra manera. Tú me vas a decir a mí que la democracia cristiana... Eres terrible. Ya, dale. Que la democracia cristiana quiere cambiar la Constitución. No, que el Partido Socialista, oye, ya, el Partido Socialista, mira, casi que por respeto al presidente Allende lo voy a dejar de mencionar. Vamos a mencionar este otro, no sé cómo llamarlo, Alien versus Terminator, que es el PPD. Tú me vas a decir que el PPD, un partido pero del neoliberalismo más absoluto, quiere que la Constitución, no sé, estos giles lo que están, como son un cadáver político, hace un rato ya, se están colgando nomás, no sé, para ver si les surge alguna, no sé. Yo solo refuerzo un punto para no alargar esta conversación en particular. Yo solo digo una cosa, que la picantería de necesitar tu metro cuadrado opera en los espacios grandes y en los espacios chicos. Y lo que yo voy a decir algo impopular, porque efectivamente es la agrupación, el movimiento, las compañeras que están aquí trabajando por la salud mental, los que están allá por el medio ambiente del río, no sé cuánto, los que están, todos esos, que son compañeros de uno y que uno se los topa permanentemente a lo largo de su vida, y uno también ha sido parte de esos movimientos, pero déjame decir un poquito de autocrítica, para que no sea solamente culpa de los otros, sino que una culpa de un Estado, de que todos, los grandes y los chicos, nos cuesta pensar más allá de los cánones clásicos. Lo que yo quiero decir es que es tan rasca el partido que tiene 1 minuto y medio y que no es capaz de ponerse de acuerdo con otro partido que tiene 1 minuto, estoy pensando tiempo en la franja, como la agrupación que prefiere estar su 1 segundo y medio diciendo salud mental, todo, porque sabéis que en el movimiento social, también se replican las lógicas que se replican a nivel grande, con hueones corruptos, con plata y todo. También se preocupa que yo necesito mi pedacito de cartelito en la hueá más callampa del mundo. O sea, tú armás, hueón, una peña, ¿cachai, no? Y cuando armamos montamos el escenario, también quiero mi pedacito porque no vaya a ser que entonces el grupo que tiene 4 gatos en vez de 3, ¿cachai? Y eso, cuando yo miro la franja completa, no me interesa el análisis chico de la coyuntura, de la SEA ahora, no sé qué. Cuando yo veo eso completo, me parece todo, lo agarro todo y probablemente agarro cosas bonitas entre medio y lo tiro todo a la basura. ¿Y yo qué hago para que le vaya bien a la prueba? Yo lo que haría es que le regalaría los 7 minutos y medio de la prueba, se los regalaría todo el rechazo y que el rechazo hiciera toda la franja, porque mirando la franja el rechazo, la prueba va a ganar por un 90%. Esa es toda mi tesis. Los rechazos tienen toda la televisión, todos los medios a disposición. Ahora, es verdad lo que tú decís, pues, Darío, si al pensar de que en el espacio social no hay esa miseria, por supuesto, si estamos todos colonizados, entonces sí lo hemos vivido a diario. Entonces, claro, por eso cuesta construir proyectos colectivos, si en el fondo el modelo está profundamente erosionó todo. Entonces, yo creo que este ciclo es largo y por eso le quito dramatismo, que los buenos se pongan de acuerdo, bueno, que se vayan, pero para irse tenemos que ir construyendo fuerzas y eso es lo difícil, que no es fácil tampoco. Yo también estoy muy de acuerdo, Darío, creo que pusiste una cuestión que hay que considerar y que eventualmente podríamos darle un programa entero para considerar, que son las miserias del movimiento social, sin partidos, dijeron, que son múltiples y que es, concuerdo con Cristian, que lamentablemente hay una reiteración de algunas como gestos que se han instalado como si hacer política necesariamente supusiera hacer unos gestos medios macabros, y luego creo que hay otras cosas particulares de los movimientos sociales que también son nocivas, personalistas y de otro orden. Sí, comparto la crítica y creo que tenemos que hacernos esa autocrítica. Darío fue un líder del movimiento de Calama, y tú sabes cómo te amaban, y cuando yo llegaba, cómo me amaban, ¿cierto?
el pueblo Un no ama. caudillo. No, el pueblo nos ama, porque efectivamente yo sentí el cariño del pueblo, de los pueblos de Chile, pero la verdad que la dirigencia, bueno, si puede te aniquila ahí mismo. Y es terrible. Mira, solo... A mí me empujaban, sale del escenario, sale del escenario. Sí, pues. Ya, iba a operar al Frente Amplio, pero ¿para qué? Ya. Oye, No es necesario, no gastemos tiempo en eso, ¿ya? No. No, pero es que a mí me parece que, a ver, si yo reconozco al Frente Amplio como la fuerza relevante de los últimos años en términos de un intento de impugnar el orden establecido, y piensa que yo estaba todavía en esos tiempos, cuando recién surge el Frente Amplio, hace 4 o 5 años, recién saliendo el PC, pero todavía en buena onda, me parecía interesante, lo miraba. Entonces, cuando tú miras ahí, o sea, yo por mí, que además estoy en este rato en la independencia, pero cuando militaba era lo mismo, por mí que aparezcan todos los grupos, que sea todas las cosas, y entonces, uy, esto avanza bien, la raja, apoyémoslo. Entonces uno mira con atención cuando algo crece. Y cuando tú miráis que efectivamente no hay, que en realidad, o sea, son jóvenes, porque mira, la concertación, la nueva mayoría, fueron hueones que se fueron, que partieron en la época de los sueños, ¿ah? Y que en algún minuto se perdieron en la administración del poder, lo administraron, les Quedaron gustó tanto, dormidos. y terminaron peor que el enemigo que estaban atacando. Los financiamientos parejitos con SQM podrían ser la metáfora de ese momento. El tema es que hay otros hueones, po, weón, que ni siquiera salieron, hueón, del centro alumno de la universidad y ya venían maleados, po, ¿cachai? Sí, po. O sea, Los Los- genes, frío. ¿qué dice Carla? No, que eran los hijos de, te digo, se hereda. Yo puedo decir que la primera reunión que hubo, que se convocó previo al Frente Amplio en el proceso de construcción, la convocó quien habla el día 29 de enero del año 2016, en una sala del Hotel Diego de Almagro. Y se hicieron 3-4 sesiones antes de seguir el camino que después fue configurándose eso. Y tiene razón, el Darío, uno hace una apuesta y cree en eso y se pone a disposición de esa tarea. Lamentablemente, como termina aquello, tú tienes que vivirlo para sentir que la weá no iba para ningún lado. Y bueno, ahí están los resultados que hemos visto esta semana, estos meses, incluso con la crisis provocada por lo que es la revuelta social. Yo me recuerdo 2 semanas antes, 3 semanas antes, las presiones que habían para ir a la moneda. Pero una weá que si no íbamos a la moneda nos desaparecíamos. O sea, la república, compañeros, que esa weá. Y la líder principal, weón, o sea, no, los líderes tienen que tener capacidad y carácter para enfrentar situaciones de crisis. Eso no había. En situaciones de crisis como las que estamos viviendo no había miedo, temor y correr a salvar la weá que se estaba cayendo, que era un gobierno corrupto. La Carla, eso es antiguo. Carla, no es la dirigente aludida del Frente Amplio, que es mea groupie, encuentro yo, esta Carla, que es mea groupie de la Camila Gutiérrez, nos mandó a ver la película. No, Darío está ahí gaga. Darío está ahí gaga. ¿No fuiste tú? Hola, Isa. Pero iba ahí tan bien con tu introducción que Bueno, pero te devuelvo la palabra. la cambio al tiro. Porque Ya, lo que sí mira. es cierto es que Carla es groupie de la Camila Gutiérrez. Yo creo que como groupie es más groupie que tú, Isa. Entonces, eso nomás te Totalmente, yo digo, no soy. porque leyó su libro, los libros, después vio la película, que es la que vamos a conversar un poquito ahora, el tema que nos introduce, y además la sigue en los podcasts, que tiene su podcast, la Camila con su hermano, ¿cierto? El amor según. Ya, a mí me irrita el hermano, o sea, yo no tengo problema en la ignorancia de los podcasts. De hecho, la gracia de los podcasts es que quienes participamos en ellos, por definición, tenemos que ser un poquito ignorantes, sino una lata. Pero este weón la cagó. Ya, pero en fin, no estábamos hablando de eso. Yo opino lo mismo en todo caso. Ya, entonces, Mira que nosotros, el pueblo, somos tan ignorantes, yo soy el más. sí, pues si somos parejitos, pues. De repente me pongo lente para parecer más, pero no. Ya, pero Bueno, entonces, aunque lo sugirió la Isa, que habláramos no sé cuál es el tema. El tema son los evangélicos y la diferencia, podría ser. Pero Carla, yo sé que tiene una reflexión inicial respecto a... Tú me dijiste que eras una reflexión inicial respecto al rollo de la Camila Gutiérrez, ¿o no? Si no No borro dije todo esto, nada, partimos de nuevo. Está ahí, no sé. No El sé otro con qué día en te estáis WhatsApp, ¿no juntando. eras tú?
No, no era yo. Pero puedo hablar, puedo decir Eso, que, Es la otra. Es la otra Carla. Sí, es su madre, weón. Con ella me puse a hablar de la película pensando que eras tú. Ya. No, que a mí me gusta mucho más el libro que la película, de partida. O sea, además el parto de esta película es muy extraño porque parte del blog que tenía Camila Gutiérrez, joven y alocada, en donde hacía sus confesiones sexuales evangelize, que es muy entretenido, y luego se toma ese material y la Mariali Rivas hace esta película que después se transforma en este libro, joven y alocada. Y ahí nos devela toda esta cultura evangélica, una cultura evangélica más muy ABC1 en este caso, donde no aparecen las precariedades y todo lo que a mí me interesaría discutir en torno a estos temas, que creo que es lo que tenemos que hablar, cómo esta y otras religiones en algún minuto se han tomado el lugar del Estado y han provocado grandes fracturas y problemas a nivel político. Yo creo que por ahí, de ahí la provocación, y lo vemos ahora en la franja del rechazo, y lo vimos patentemente en Brasil, o sea, lo que ocurrió en Brasil, un Brasil que bajo el gobierno de Lula, el PT siempre estuvo muy ligado a la izquierda cristiana y a la izquierda católica, que se alejó de las poblaciones, se alejó de las favelas, que se fue a otros lugares más cómodos, y dejando en orfandad al espacio más pobre de la comunidad, espacio que los pentecostales y otras iglesias no tradicionales lograron agarrar y dar acogida, proteger a los marginados y crear además medios de comunicación que los representaran, y se volvieron en un arma terriblemente peligrosa para las conciencias de estos sujetos que también son votantes. Yo jamás me he visto ligada o cercana a una religión, ni siquiera quise ser scout cuando era chica porque me parecía que seguir reglas que no tenían una explicación concreta no me cuajaba por ninguna parte. Pero bueno, respeto a todos estos sujetos que desde el tiempo de las cavernas se han sentido llamados a creer en algo, en un ente, en una divinidad para darle explicación a sus venturas y a sus desgracias. Pero creo que lo teológico no aparece muy bien, o sea, el argumento teológico no aparece en la iglesia evangélica, al menos en Brasil. Lo que ahí aparece es un lugar protegido donde la gente va a cantar, donde se va a hacer amigos, donde deja a sus hijos, y donde la ausencia del Estado permite que todas las precariedades sean cubiertas por quienes están ahí dispuestos a prestar algún servicio, ya sea que si a alguien le falta pega le consiguen una, si a alguien le falta comida le llevan arroz, y eso es lo que fue sucediendo en Brasil con el resultado de tener electo a un psicópata como Bolsonaro. Y además Exacto. Uno se va a otros países y ve, me acuerdo un día caminando por Buenos Aires, una parte, una torre, iglesia evangélica que se llama además el show de la fe, o sea, ni siquiera hay un ocultamiento de ese lugar para poder captar a los fieles. Y creo que eso peligrosamente se está dando en Chile. Ese era el rollo. O sea, después de leer, además me encanta este libro, me encanta el lenguaje que ocupa la Camila, creo que esto además es su libro más logrado. Y me encanta hablar, después les voy a preguntar a ustedes el tema del rapto y la apostasía, que ustedes que conocen más, yo tengo curiosidades con esa figura del rapto. A ver, capaz que ahora estemos en el rapto y empieza a desaparecer la gente buena y nos quedemos todos los satánicos en el planeta. Que somos los que votan a prueba, junto con Satán. Así. Sí, pues no, está complejo. Efectivamente, yo creo que hay una cuestión de clase en relación al avance del pentecostalismo de alguna iglesia evangélica, que sí, que está totalmente vinculado con eso, con la ausencia del Estado, y creo que en ese sentido también los partidos de clase han fallado. O sea, los partidos que debieran haber capitalizado una sensibilidad o creado alguna especie de unidad ideológica en las clases populares, parecieran estar en competencia con cierta religiosidad que sí logra eso, que sí logra decir, hay un futuro mejor, tú puedes estar mejor, tu familia puede estar mejor, y efectivamente creo que, por ejemplo, a mí me hace bastante
me suena también con el trabajo que hacen algunos pastores en las cárceles. O sea, en las cárceles donde vendría a ser el lugar donde están las personas más abandonadas de las abandonadas. Porque sinceramente a la población penal son personas que están lanzadas a su suerte. Y ahí los pastores hacen una pega. Y luego ocurre que, como tú bien decías, son personas que viven según normas. El pabellón evangélico es un pabellón muy deseado, porque estáis más seguro, pues. Ordenado. O sea, estáis más seguro por un lado y por otro lado estáis más inseguro. Pero sí, creo que ahí hay una... Y luego, el otro día viendo otra documental, un tipo muy desagradable, pero que dijo esta frase que me pareció interesante para pensar la política. Dijo, hay que tener cuidado con las personas que piensan que Dios está de su parte, porque están dispuestas a hacer cualquier cosa. Claro. Claro, Y porque yo si creo Dios que está eso de es tu cierto. parte, o sea, está ahí listo. Cuestión que hemos visto y Buena. la vemos obviamente en cualquier guerra santa que se desate, lo vemos claramente en el caso de la yihad. Y yo creo que nosotros lo que estamos viviendo en Latinoamérica es una yihad cristiana. O sea, grupos que están realmente, que son grupos fanáticos y que están haciendo una guerra santa. ¿Qué contenido teológico? Acaba de ver pasar una banderita. Bueno, Eso. Pero Cuevas. una cosa, espérate, en una cosa en eso, que a mí que aparece en un texto de García Canclini, para que Darío no me rete, que yo digo Canclini y me dice que soy un Es snob. una ordinariedad, es una ciutiquería que si el autor tiene un primer apellido Kuma y un segundo apellido Cuico, uno lo menciona solo por el segundo apellido. Porque si fuera Canclini García, nadie le diría García. Eso nomás te quiero decir. Es un mnemotécnico, ya, pero filo. Entonces, García Canclini dice, en el país más, que no entiende como en el país más católico del mundo, donde nació la teología de la liberación, en Brasil se refiere, se desenvuelve ahora, y lo voy a citar, una teología de la prosperidad que le dice al creyente que tiene derecho a todo, a la salud, a una buena vida material, y eso ahora mismo y no en la próxima vida. Y si no lo tiene, solo porque no lo sabe exigir. Esto implica un cambio con respecto a la relación con Dios. Dios tiene que darte eso y tú solo tienes que saber pedírselo. Y para pedírselo debes formar parte del grupo evangélico, pagar y rezar. Eso es lo que señala en un texto mucho más amplio y muy interesante. Podríamos compartirlo con los auditores porque está ahí disponible en la red, sobre el análisis de por qué oraba tanto esta religión en Brasil. Oye, a mí me gustó mucho la película, no he leído el libro que presentaba Carla, pero me gustó la película porque me entretuve. Me gustó la actriz, la Alicia Rodríguez, que hacía de Daniela, la Lynn Kuppenheim, que es extraordinaria, pero me gustaba porque es como la característica de la huevona, ¿cachai? Pero fabulosa en su actuación la chica, cuando se pone nerviosa y todo, su escenificación. Me gustó mucho, mucho la película. Y claro, muestra a estos evangélicos más bien de los barrios altos, pero que disfruta esta chica, ¿cierto?, de su sexualidad y esto que vive el mundo cristiano en general, porque viven con la culpa del deseo, que eso no quiere decir que los pastores no estén pecando todos los días y nada. Pero... lo que estás diciendo es una acusación muy grave, yo espero que tengas pruebas. Pues así, pues, y puedo contar historias, pero eso daría para muchos programas y muchos ciclos. Pero algo para saber que no estáis chamullando. No, sí, pero mira, la película me gustó, y lo otro que efectivamente esta guerra santa de las iglesias evangélicas realmente aparecen a partir del tema de la lucha por las cuestiones de los derechos nuestros, de las diversidades, el derecho a decidir el cuerpo de las mujeres, y eso en Chile desde el año 2004, desde cuando se promulgó la ley del divorcio, ¿cierto?, se comienza a articular esa unidad de las iglesias para derrotar al mal. Y el mal son todo esto, la política, la ideología de género y todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas, que ellos que de alguna manera, que ellos tratan de contrarrestar esto.
Es una batalla dura porque ellos se han ido aliando con los sectores más radicalizados de la derecha. No es casual de que en la campaña presidencial pasada su aliado era Osandón, Katz, y entre también un economista, no me recuerdo el nombre hoy día. Así que eso, ellos fueron configurando esa fuerza. Lo mismo pasó en Brasil, y Carla tiene razón, porque de dónde se hacen ellos y dónde van basificando ante la necesidad material que tienen vastos sectores de la población, y ellos, bueno, son la voz moralizante que tienen que dar esa batalla, esa guerra contra estos sectores liberales, y que no tiene nada que ver con la iglesia que llegó a mediados del siglo XIX, llegó las ideas de las iglesias evangélicas en Chile, principalmente a través de la migración de alemanes, ingleses, a través de la iglesia anglicana, luterana, y que a principios del siglo XX se instala, ¿cierto?, o se construye la iglesia metodista pentecostal, que es la mayoría de los evangélicos de Chile, que están configurando. Pero también, para hacer memoria, la dictadura, cuando estaba investigada y la Iglesia Católica estuvo como una protección para la violación de los derechos humanos, la dictadura fue hábil y se hace aliado del Consejo de Pastores, y que hace su primera declaración el Consejo de Pastores en favor de la dictadura, porque de alguna manera impidió que el comunismo se instalara en Chile. Y eso hay que leerlo. Se hace el primer Te Deum evangélico el año 75, y esa catedral evangélica que fue inaugurada el año 74. Y lo digo esto porque no es la catedral evangélica, porque los evangélicos y los protestantes no tienen distintas corrientes. Entonces, claro, estos días, a partir de lo que fue la instalación en el rechazo de una de las voces de las iglesias, pero que obviamente tiene que también su instrumento político, que está ideológicamente al lado de la derecha. Cuando se dice que los partidos populares o de clase abandonaron ese espacio que era virtuoso en la relación que había, y yo escribí hace un tiempo atrás, 2 años atrás, el por qué las iglesias, los evangélicos en la zona donde yo soy originario, avanzaban las ideas más conservadoras, es por este tema de la cuestión valórica, y también porque antiguamente habían grandes sindicatos únicos, y los partidos eran poderosos, tenían fuerza, y la iglesia era el lugar, ¿cierto?, donde iba ese mismo militante sindicalista y también militante partidario, ya sea del Partido Comunista o del Partido Socialista, y se cobijaban, y por tanto había una relación que desarrolló una iglesia más progresista, más transformadora, pero que en los 90, o en este siglo, principalmente, ¿cierto?, se ha ido distanciando a partir de esta lucha valórica. No quiero decir, porque yo he estado con luteranos y con anglicanos, el tema de las diversidades, de las diversidades y todo eso, en esas iglesias se discute y la verdad es bien naturalizado. Pero y hay también desarrollo teológico en relación a estas cuestiones, cuestión que en la iglesia pentecostal no hay, y solamente encontré, porque ayer, compañero, yo tengo que decirle al Rogerio, estoy viendo a todos los pastores, busqué pastores, algunos credos, llegué a Kentucky, Kentucky. Kentucky, ahí yo voy a comer pollo, mira, ahí voy a comer pollo, eso es lo único que sé. Bueno, a uno de los estados de Estados Unidos, donde había una iglesia que se llama, un podcast que se llama Al Otro Lado del Océano, que lo hacen pastores evangélicos de izquierda, y que reflexiona sobre el tema de las iglesias, y está ahí el Tony Campolo, que es un pastor que son contrarios a Trump. Pero también en esa misma ciudad hay un arca de Noé inmensa, un museo gigante de 16 metros de alto, donde está toda la historia de la creación. Es un museo creacionista, y que llevan a todas las familias, ¿cierto?, a formarse a ese museo, que es gigantesco, y que obviamente y que son todos a favor de Trump.
y todos dicen, ¿por qué apoyan a Trump si Trump es un misógeno, un weón de todas las peores pelajes? Es porque él le hace sentido a la defensa de la familia y de todos estos valores, pero que obviamente no es más que contrabando para mantenerse en el poder, y que esta misma crisis que hoy día nosotros estamos viviendo, esta misma batalla, se vivió en Estados Unidos el año 75, cuando los sectores del ala más de derecha de los republicanos, los evangélicos, comenzaron también toda esta batalla moralizante ante el avance de nosotros, la diversidad. ¿De quién? De nosotros, sí. Sí, Pues sí. de nosotros. El tema es valórico, o sea, la iglesia evangélica en Brasil crea farmacias populares, tiene educación alternativa, es bien bacán. Pero el tema se quiebra cuando da paso a lo valórico y también a este como sistema securitario que le hace mucho sentido a la gente y que por eso aparece con tanta fuerza. O sea, este resguardo que encuentran frente a una orfandad de todo tipo que actualmente no, bueno, y sobre todo en estos tiempos nos afecta a todos. Oye, pero y ahí no se pone peligroso. Un elemento no es casual, por ejemplo, que el presidente de México, López Obrador, por ejemplo, dice en su discurso, no mentir, no robar, no traicionar, y él es un aliado de las iglesias evangélicas que votaron más del 70% por él, y por eso también él no avanza en los temas valóricos, ¿entiende? Lo mismo con Daniel Ortega, el revolucionario, donde la iglesia es conservadora, era transformadora en algunos aspectos, pero conservadora en los temas valóricos, ¿entiendes? Entonces, por eso esas alianzas existen, y claro, es una batalla de todos los días que se está dando, y ahí el cómo los sectores de izquierda, progresistas, logramos también ir a disputar ese territorio, porque en el fondo tú tienes que disputarlo, y esa experiencia existe, pero tenemos que leerla con claves de este tiempo. Oye, bueno, yo creo que tiene varias entradas. Una es que un poco volviendo al tema de la película, que yo creo que la gracia que tiene la película efectivamente se ancla en un estrato socioeconómico alto y por lo tanto de alguna manera es esa historia que se cuenta. Lo que sí es interesante es esta lógica justamente como de los dos mundos, de la doble vida, de la apariencia y de cómo en algunos sectores, porque tal como está esto significado en el barrio alto, también eso puede estar de maneras distintas en otros lados. ¿Qué es la importancia? Qué raro eso, ¿ah? Porque hay ciertos sectores que definen su tranquilidad de ser, de estar, de vivir, a partir de la observancia de cualesquiera reglas morales. O sea, es raro eso. Pero eso es lo que yo creo que se muestra, y se muestra más siempre la contradicción, porque además como en general estas reglas morales tienen que ver con la restricción de los impulsos, de los deseos, no solo homosexuales, heterosexuales, el deseo, la pulsión, lo sexual, el carrete, la vida. Yo no sé ahí si eso... Basado en la Biblia, y que es una frase que me encanta el libro, no sé si sabe la película, cuando la Camila dice, la Biblia es terrible cochina, como en realidad la han leído, que todo lo valórico y lo moral está basado ahí, está ahí, y ella empieza, bueno, pues estos buenos tenían 15 esposas, fornicaban con todas, como, ¿de qué me están hablando? Sí. Yo quería solo eso, solo comentar eso porque en realidad lo quiero comentar para preguntárselos también. No es que en este sea el minuto del testimonio, Isabel y Cristian, Voy a pero dar también, testimonio. pero de alguna manera me gustaría que efectivamente, ¿cómo lo han visto ustedes, que efectivamente vienen de familias de orígenes evangélicos? ¿Es tan así? Porque la pregunta es, ¿qué tanto hay de caricatura y qué tanto no? Me imagino que hay de ambas. No sé. Seguramente, es que yo creo que ahí volvemos a la cuestión que es, hay iglesias e iglesias. Y dentro de las, o sea, y por eso la franja del rechazo es nociva para nosotros los canutos. Y me pongo ya desde ahí. Yo provengo, mi abuela es pastor, bueno, ya murió, era pastora, pero nosotros somos una familia metodista de toda la vida. O sea, entonces, ¿por qué es nociva la franja también para los canutos? ¿Y por qué los propios canutos, y me van a perdonar que ahora haga una arenga, tenemos que salir a defender que no somos unas personas, primero que no somos anormales, en el sentido de que sí fornicamos, sí bebemos, sí somos homosexuales, y eso no quita que uno pueda tener a sí mismo fe, y no somos de derechas
porque sí, y todos somos. Entonces esta cuestión de la cuestión moral, claro, yo creo que ahí hay un corte importante, pero yo traigo a colación que la cuestión de clase también se replica dentro del protestantismo, porque si ustedes se fijaron, que son personas muy educadas y les Muy interesa fijadas. la cuestión de las religiones, en la declaración que hicieron las iglesias históricas protestantes o las iglesias protestantes históricas en contra de esta utilización de De la la franja. palabra y la iglesia evangélica. Ujú. En esa misma declaración, cuando unas iglesias tienen que se comienzan a llamar protestantes históricas, lo que hacen es distinguirse, tratar de hacer una distinción de las iglesias pentecostales y de las iglesias que no provienen del origen de la reforma. Bueno, ¿para qué voy a hacer Protestante. tanta historia? Ya. Esas iglesias en Chile han sido profundamente progresistas, muchas de ellas. O sea, son iglesias donde, como bien decía Cristian, primero hay obispas, cuestión que no se ve en ninguna otra parte. Segundo, hay partes de congregaciones homosexuales abiertamente, pastores y pastoras homosexuales abiertamente. Nosotros tenemos la chance de divorciarnos y volver a casarnos por la iglesia desde el año del cohete. Entonces, volver a hacer como que el protestantismo sea la faceta conservadora del cristianismo, me parece una patudez. Por otro lado, el Comité Pro Paz. Las iglesias evangélicas han estado con el pueblo desde el principio, con el pueblo represaliado por la dictadura, que me refiero. ¿Ah? El Comité Pro Paz fue fundado por un obispo luterano. Desde ahí se empezó a avanzar. La Vicaría de la Solidaridad estaba configurada por personas de distintos credos, no era un espacio católico. Efectivamente, el curita, ¿cómo se llama el curita? Silva Enrique. ¿Sí? Enrique. Ese, el curita, claro, acogió y protegió, pero todo el huevanaje que estaba ahí metido, laico, canuto, católico, judío, o sea, Sí. esta cuestión no es. En fin, entonces, claro, para mí, en mi calidad de canuta, es un desastre esta hueá. Un Ya, pues, desastre, ya, ¿cachai? ok, ya, terminó la franja del canutaje, listo, te la respeto, Isabel, ya. Ahora cuéntame, ¿hay alguna contradicción? Porque hasta el momento parece que efectivamente eres obispa, que está a punto de ser nombrada, está todo perfecto, no hay rollo, todo funciona bien, quiero defender este canutaje, o ha habido algunos ruidos, o efectivamente igual, ¿qué nos puedes contar al respecto? Porque en el fondo esa es la pregunta que uno se hace desde Bueno, afuera. es que yo soy izquierdista de cartón y canuta de cartón. Entonces, Ya, ¿a pero qué te referís? No, pues, pero, a ver, Cristian, en vista que esta se instaló aquí, quiso hacer la franja del canutaje. Cristian, ¿vas a Sí, seguir con la chao. franja del canutaje o vaya a poner algunos elementos críticos a partir de cuando digo la propia evidencia, insisto, no es que lo en testimonio, es también lo que han visto, es de alguna manera las redes, o sea, ¿dónde se establecen estas contradicciones? Porque, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente, aquí pareciera, uno escucha esto y dice, parece que efectivamente hay varias posturas de los evangélicos en Chile. Bueno, les quiero Sí. contar que si yo le pongo apago las dos franjas del canutaje que ustedes han hecho, lo que puedo decir es que no, en Chile los evangélicos son de ultraderecha, porque eso se come el 99%, por no decir el 100%, de lo que aparece, y no en esta franja, ya en los últimos años. Entonces, más allá de que siempre habrá alguien que diga, no, 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 pero mira, aquí hay un grupito, bueno, pero algo pasa que lo evangélico se comió todas esas diversidades que tú señalas. Entonces, ¿por qué será así? ¿Será solamente porque, no sé, tienen más contacto con la UDI? ¿O será porque efectivamente en las prácticas cotidianas ustedes también han visto que, bueno, que por algo se está haciendo así? Bueno, mi hipótesis es que obviamente en la medida que tú ofreces una respuesta más omniabarcadora y certera y absolutamente segura, tenés más adeptos que sería un hueveta que te dice, sí, bueno, si te podéis divorciar. Mm. Creo que lamentablemente a veces nosotros los humanos necesitamos certezas y hay grupos que son capaces de dar grandes certezas. Y me tinca que por ahí podría ir algunos avances de ciertas iglesias evangélicas. Mira, yo decir lo siguiente, que lo que ha hecho que
que pareciera que el mundo evangélico es un gran aliado de la derecha radical o de la ultraderecha en nuestro país, es porque han sido eficientes en poder ocupar y hacerse también del discurso de lo valórico como la gran batalla que tiene que dar el mundo cristiano. Y eso los sectores más progresistas o de avanzada de las iglesias evangélicas han quedado sin relatos, sin discurso, no han salido a jugar tampoco. Han salido a jugar con puras declaraciones piñuflas que le llegan a uno mismo por WhatsApp. Claro, no han salido a jugar, no han salido a enfrentar esto, ¿cachai? Por una falsa unidad de las iglesias. ¿Me entiendes? Entonces los otros están haciendo una pega eficiente. Entonces ayer, por ejemplo, veía al pastor Luciano Silva Mora, que es un escritor y teólogo, en el Centro Español de Concepción estos días, con decenas de pastores evangélicos de la región del Biobío, y el weón invitando así claramente al rechazo y el por qué el rechazo. ¿Por qué el estallido, esa violencia? Y decía, el hombre es esencialmente malo. O sea, eso es su concepto, esencialmente malo. Y él impugnaba a un montón de situaciones y todos los pastores, amén, porque también ellos crecen en los espacios de la ignorancia, de mucha ignorancia. Porque hay que entender que muchos de esos pastores pentecostales, estoy hablando, porque debe ser ese mundo al que están llegando, que está muy, muy han habitado el campo popular, porque yo lo digo, yo soy de la zona del Carbón originario, de lo que era la zona del Carbón, y se decía, había una iglesia y una botica o botillería, ¿cachai? Una iglesia evangélica por cada cuadra, porque proliferan porque obviamente la gente busca ese refugio, y ahí hay una instrumentalización. En el copete y en la iglesia. Está buena de la derecha, y claro, porque el hermano lo recuperamos, lo sacamos del alcoholismo, de la droga. Isa lo decía al inicio, en las cárceles están instalados, se les permite el culto, y ahí lo bueno es más o sea, los que han cometido algún acto delictual, ¿cierto? Se pasan a ser pastores, y hay una verborrea de una ignorancia que es abismante, pero que le sirve a la ultraderecha y a la izquierda, a la derecha radical esto. Pero el problema nuestro es que nosotros dejamos de hacer y disputar ese territorio. Yo lo digo porque en el marco de la revuelta social, el Frente Unitario de Trabajadores se constituyó en la Confederación en la sede de la Confederación de Identidades Evangélicas y Cristianas de Chile, que queda en calle 18. Ahí hicimos nuestras reuniones y ahí las hemos hecho, porque generamos esa relación. Y yo igual encontraba raro tanto tiempo que no entraba un espacio de las iglesias evangélicas, y estuvimos con los obispos, y después se me acercaron varios pastores de distintas iglesias. Se emocionó la Carla. Estaba la pastora Juana Albornoz. Está entrando. Juan Albornoz, entre otros, ¿cierto? Y que tú conversaste de teología, conversaste de política, conversaste de la iglesia que yo quiero. Pero lamentablemente ellos están invisibilizados, y creo que no han tenido los cojones para salir para adelante, pues, bueno. Y sale este tontón, de este pastor, ¿Kevin? de esta iglesia. Kevin, yo me enamoré de Kevin. Me enamoré de Kevin. ¿Cuál es Kevin? ¿El primero que sale? Kevin es el que el 18 de octubre surgió un sentimiento homicida. Un sentimiento de homicidio. Sí, me encantó. El Kevin Valenzuela, que es de la primera iglesia evangélica. Es lindo igual. Y yo dije, yo casi le pasaba la bandera a esta. Yo le pasaba, porque mi olfato no me Queremos hacer una denuncia pública, queremos pedirle a los hermanos, a los pastores de la iglesia, que ojo con Kevin, porque Kevin va a terminar de vocero de alguna cueva rara. Sí. Bueno, a algunos les ha pasado. Ojo de loca. ¿A quién no le ha...? Sí. Ya, entonces Kevin no lo vamos a wear a Kevin. Kevin quizás está ahí en la oscuridad. Yo lo iba a funar ahora porque en el otro emprendimiento que yo tengo, ya tú sabes, es la multinacional, no el emprendimiento. Este es el emprendimiento, el otro la multinacional. Vamos a hacer un maldita sea con el programa El Pere al Salfate, con la franja del rechazo la vamos a ver y la vamos a ir comentando. Entonces, en el pedazo que vamos a ver está Kevin. Y yo lo iba a hacer cagar a Kevin, pues, pero capaz que Kevin esté en la oscuridad de un armario.
pero ya va a ver la luz. Ya va a Oye, ver la luz. la iglesia que les hablaba de Estados Unidos, que está en Filadelfia, se llama la Iglesia de las Letras Rojas. La iglesia Eso. Eso roja. eso le faltó a Cueva. Cueva, yo creo que tú elegiste mal tu camino. Pastor de haber sido. Habría estado en este Obvio. rato obispo, forrado. Oye, pero la cuestión que pone Cristian sobre la mesa yo encuentro que es fundamental. O sea, ¿por qué algunas personas, algunas iglesias o personas que se identifican como cristianas entran en política y otras se restan de política? Otras hacen como que ese no fuera su espacio. Porque esto otro... ¿Qué pasa con el sindicalismo? Igual, porque algunos me dicen, yo cuando me presento digo, soy sindicalista y político. Y algunos dicen, oye, qué valiente el Cueva porque dice que es político. Oye, weón, si esto es la lucha por el poder y es profundamente político. Lo que pasa que los dirigentes cagones se han vaciado de ideología de clase y los buenos son colaboradores hoy día de las empresas y no son líderes porque son, parecen la oficina de recursos humanos de cada empresa. Mira, yo les quiero decir una pura cosa. Ya estamos Política, llegando, pasa en la religión, pasa en todos lados. estamos llegando al final de nuestro podcast. No final, pero ya estamos en la parte del cierre. Yo les quiero decir que yo después voy a llamar a Carla porque yo creo que ambos hemos quedado muy decepcionados. Porque nosotros íbamos a conversar de este tema para que ustedes desclasificaran algo, no han desclasificado ni una weá, se fueron de puras tesis, salieron a ser los voceros de las iglesias disidentes, nada. Yo me voy de este podcast con una decepción. No, Darío, lo que pasa es que nosotros tenemos que cambiar la estrategia. Hay que grabar las reuniones de pauta. Hay que No, grabar- pero es que ustedes son unos patudos, porque ustedes quieren que uno pele a sus pastores y a sus hermanos y hermanas. Sí, yo lo Mira, que pensé... si nos invitáis a pelar a los hermanos y las hermanas, tenemos también mucha de imposición, historias de A eso los imposiciones de traje. mano. A eso los traje. Bueno. Yo también iba a Quería decir saber lo del mismo. rapto, quería saber de la apostasía. Mira, quería yo saber... pensé que lo que iba a suceder hoy día acá es que se iba a empezar a hablar la Isa, iba a empezar a contar algunas cosas, se iba a empezar a reír, y de repente en algún minuto se iba a quebrar y empezar a llorar histéricamente. No, pero es que Yo eso estoy- quería que sucediera. No, es que sabéis que lo Mira. que pasa es que estoy en me ha pasado algo y ando con fe. Mira, a mí me pasó lo siguiente, que el otro día cuando hicimos la reunión de pauta, y claro, huevíamos un buen rato para que sepa el Rogerío algunas cosas que no lo comentamos en público, ¿verdad? Pero me dio la sensación, ¿y por qué voy a hacer eso? Dije yo. ¿Por qué voy a hacer eso si en el fondo lo que yo tengo que reivindicar es esa iglesia con profundidad? Gozo en el alma grande, gozo en el alma grande. Cantemos Eso. en eso. En eso. Ya. Yo no Ya, puedo están- cantar porque a mí me toca la están parte de la funados. iglesia evangélica tan Estos que tengo acá abajo en mi pantalla son un ascetismo. par de canutos. Se metieron al podcast del Regerío, pero en realidad se van a tomar el podcast del Regerío y en un par de meses más el podcast del Regerío van a ser todos canutos y vamos a... Nosotros tenemos un plus porque somos de las disidencias sexuales. Obvio. Rojos, diversos Y evangélicos. Mira, ¿qué mejor? Vota por mí, vota Ya, por bueno. mí. Yo te represento en la Asamblea Constituyente. Me convencieron. Me voy a hacer ¿Viste? metodista. Voy a leer la palabra del Señor. Ya, oye, ¿sabéis qué? No, yo voy a poner el tema para la próxima semana porque en realidad esto no les Está pongo ni aburrido. una provocación. No, si no vamos a empezar a teorizar, estáis locos, ¿no? Mucha ignorancia aquí, por lo menos por mi Ya, parte dale. te digo. A ver. Lo dijeron hace semanas atrás, lo escribieron, lo que hablamos nosotros, lo escribieron otros, ya ni me acuerdo. No, lo dijimos, lo dijiste, Isa. Y quedó pendiente de hace varios capítulos atrás el tema de las teleseries, les tinca. Uf, estupendo. De las teleseries Estupendo. chilenas me refiero yo. Ay, me gustan las brasileras, me gustaban, no sé. ¿Te gustan las brasileras? Pues si te gustan los brasileros. No, pues en Río anduve con un Chan, par. chan. Te dije, Funao. Oye, Funao. la de pastores. Funao. Bueno, Funao. me gustó La con las teleseries. La Bien. próxima semana no llega Cristian. Oye, la próxima mi semana chueco- tenemos cambio en el equipo. Mi chuequito es mi principal pilar para este Rogerío y él me trajo los piñones, compártelo con los chiquillos. Qué grande Chueco. Qué grande Chueco. Acá. Oye, ahí. ya, les propongo lo siguiente, pero más les propongo a quienes nos escuchan, nos miran, en fin, no sé qué, si se animan, porque vamos a hacer lo siguiente. Les propongo yo que para abrir la conversación sobre las teleseries chilenas de los últimos 30 años, digamos, bueno, de los últimos 40, si vamos, como que de alguna manera la cosa parte como en La Madrastra, ¿cierto? Esta cosa así como el fenómeno más media de las teleseries chilenas. ¿Ah?
Claro, La Yael Unger. la Yael Unger, sí, po. ¿Quién mató a Patricia? Concha tu madre. Los Yo no, títeres. a mí eso me lo Tengo contaron. terror. Yo La no vi la madrastra. invitación. La El Juan del invitación. Curro, su Mi mamá cupira. me El Juan del Curro saqué. Ya, El Mi Juan mamá del me Curro. decía que para la madrastra, que yo tenía como 1 año, 2 años, no sé, porque fue el 80, ¿o no? 82. 81. O bueno, 81, 82. Ah, bueno, que mi mamá se metía tanto en la teleserie, entonces yo iba así como, terminó la masta, mamá, porque yo sabía que durante la madrastra no No podía había ver nada. no había nada. Qué bonito. Oye, Un las homenaje veo a a las ustedes. madres. Oye, las veo a ustedes y me acordé de la Olguita Marina. Yo vivo con Olguita Marina, weón. Es terrible, Sí, les da la sufro. O, les da la O. Ya, pero espérate, para que lo hagamos un poquito más formal, yo lo que les pido, para entrar a conversar, vamos a hablar de más, pero que cada uno escoja, mira qué difícil lo que les voy a pedir, la mejor teleserie chilena de todos los tiempos que ustedes vieron. Y, eventualmente, la peor, lo más decepcionante. Después hablamos de personaje y todo, pero además tratemos de ver, ¿le puede servir esta reflexión al Rogerío? ¿O sencillamente vamos a pasar y no vamos a hablar nada de política? Yo creo que no. Imposible. Yo creo que no. Tengo Vamos a hablar la de política. señal. Ya, ya, Canuts. Bienvenida, Que Dios los primavera. bendiga. Que Dios los bendiga. A votar a Amén. prueba. Bendiciones. Convención Sí, po. constitucional. Eso, y gracias a la gente que escribe más bonito y más bonito, que escriben por todos lados, correos y nos comparten cosas y documentales y textos y nos quieren mucho. Eso. Sí, ¿Recojamos alguna Desde cosa Noruega entonces? nos han llegado saludos, desde Claro. Noruega, desde Muy las bien. Europas, de todos lados. Ya, y a sus amigos, si los quieren, no les manden pedacitos, franjas de la prueba, mándenle el rechazo. Si con eso no asegura el triunfo. Si eso es. ¿Sí o no? Y Puede ser. o parodia. Sí. Chao.